Buen día con todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Enfoque al Desarrollo. Esta vez hablaremos del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Para tratar este tema nos acompaña el doctor César Montaño, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenido, doctor Montaño. Un gusto saludarlo, Osvaldo, agradeciéndole además por esta invitación tan amable que me ha hecho para hablar de un tema que realmente debe interesar a toda la sociedad, porque como sabemos, la educación en general y la educación superior en particular pueden convertirse justo ahora en esta época tan compleja en un gran motor para superar la crisis en nuestro país. Así es. El presidente Guillermo Lasso, refiriéndose a la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, señaló que la reforma busca universidades y jóvenes libres, a la vez que las instituciones de educación superior desarrollen extensiones universitarias en todo el país, nuevas modalidades de educación y que los jóvenes estudien la carrera de su interés en la universidad de su preferencia. Doctor Montaño, ¿esto será posible? Me parece que el escuchar de parte del primer mandatario, pues primero el llamado para encontrarse con los rectores ha sido una buena señal. En segundo lugar, me parece a mí que cuando el presidente Lasso dice que él imagina y quiere que se impulse todo un proceso importante, convocando obviamente no solamente a las autoridades que tienen que ver con el sistema de educación superior, concretamente la CENESID, el Consejo de Educación Superior, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior, el CASES, sino también a los rectores, diciendo, me imagino y quiero que trabajemos por universidades libres. Él envía también allí una señal positiva. Me parece a mí que en todo caso, como ya lo he expresado en algún otro espacio, el entender universidades libres como universidades autónomas es clave, porque si nosotros pensamos más bien en esta idea de universidades libres, querría decir universidades que no tengan, digamos, ninguna cancha trazada para, y sin caer en un ámbito de desregulación que haga que baje la calidad y que haga que baje la calidad y que adicionalmente a lo mejor permita a algunas instituciones de educación superior a desarrollar su proyecto académico casi como un mero negocio, eso no puede pasar. Es decir, no podemos caer en un esquema de libertinaje a título de decir queremos construir y fortalecer universidades libres. Hay que leer esto en clave de autonomía, universidades autónomas que cumplan su misión a cabalidad, enfocándose pues en los grandes intereses nacionales para el desarrollo nacional, para el progreso de la sociedad a sí mismo. Y esto obviamente también va a implicar un trabajo muy fuerte de las autoridades del Estado en estos espacios que había citado, de CENESID, CES y CASES, al tiempo que las universidades también tendrán que hacer un esfuerzo muy importante. Y el Estado en medio de esto, justamente creando las condiciones, porque el Estado está para apoyar a la sociedad, para generar las condiciones adecuadas para que se desarrolle en general la sociedad y sus instituciones. ¿Y qué institución más social que la universidad en general, ¿no es cierto? En genérico. De tal manera que eso implica definir una política pública, aterrizar esa política pública en una regulación que la hagamos todos los actores del sistema, que podamos colaborar en estructurar una gran reforma por ahora a la Ley Orgánica de Educación Superior, teniendo claro que en realidad hay que replantear toda la Ley de Educación Superior, y eso se lo irá haciendo, espero, en el mediano plazo. Entiendo que las autoridades nacionales ahora tienen claro aquello, ¿no? Que se está impulsando una reforma que no es suficiente para el gran cambio que tiene que haber en la educación superior. Es suficiente para destrabar algunas cuestiones, ¿no? Pero no para replantear con un nuevo modelo que realmente impulse esa autonomía de las instituciones, esa identificación de las mismas con las necesidades del país y esas condiciones que estarían a cargo del Estado de apoyar al sistema de educación superior, sobre todo con recursos. Entonces me parece a mí que lo que usted decía que hace falta, bueno, primero una gran decisión política para llevar a la práctica esto que viene proponiendo el presidente Lasso. En segundo lugar, obviamente un diálogo amplio con participación del sector involucrado.
Yo no me imagino, mi estimado Osvaldo, que una autoridad de turno en cualquier país, de cualquier nivel que sea, nacional, local, etcétera, pretenda, por ejemplo, trabajar respecto a las pequeñas y medianas empresas sin empaparse directamente con ellos, sin dialogar directamente con esos actores, para definir de qué manera se va a establecer una política y una regulación. Entonces, lo mismo pasa en el sector de educación superior. Hay que trabajar con los universitarios. Y yo creo que los universitarios, en ese contexto, debemos retomar un espacio que nos permita conectarnos cada vez más con la sociedad, asimismo aportar para este desarrollo nacional y progreso social que había dicho, y construir conjuntamente, o sea, el Estado junto a las instituciones, no el Estado encima de las instituciones y encima de la sociedad, que es lo que pasó durante algunos años, cuando realmente se entendió muy mal el rol, el papel y la naturaleza del Estado. Realmente es una buena señal lo del presidente Lazo, ¿no es cierto? El haber invitado a los rectores, pero también él incluso fue un poquito más allá y solicitó los criterios para continuar con el proyecto Ujú. de reforma. Cuál sería su criterio, doctor, sobre la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior? Bueno, se puede tocar muchos elementos, pero como decía, al parecer lo que nos corresponde en conjunto a los actores del sistema universitario con las autoridades estatales es fijar los elementos que urgentemente hay que replantear. No se puede decir que en los últimos años todo ha estado mal, pero ciertamente hay muchos temas que han sido equivocados, es decir, ha habido una serie de decisiones inconsultas que más bien han entorpecido el trabajo de las universidades. Entonces, me parece a mí que un gran cometido de la reforma tiene que apuntar precisamente a desburocratizar el sistema, de tal manera que en serio vayamos construyendo esa condición, ese espacio que permita a las universidades, lo que había dicho hace un momento y lo que viene diciendo el primer mandatario, que sean realmente universidades libres. Nosotros lo entendemos como universidades autónomas. En segundo lugar, hay que definir claramente em, la priorización que debe considerar el Estado respecto al sistema de educación superior y a las instituciones de educación superior. Además, mirándolo integralmente, es decir, universidades, institutos y todos los integrantes del sistema, de tal manera que no veamos una parte, como se suele decir en la academia, por ejemplo, hay que ver el bosque y no solo los árboles, hay que ver el bosque y los árboles. Entonces me parece a mí que sin perjuicio de que esta reforma toque solamente, vaya a tocar algunos elementos y no sea un replanteamiento de fondo de la ley, hay que mirar eh, todo el sistema de educación superior, de tal manera que el Estado tenga claro que tiene que priorizar el apoyo a este sector. Junto con salud, tiene que ir educación. Y tal como dice además la Constitución, priorizando el apoyo económico, es decir, el financiamiento. Por ejemplo, esa gran necesidad que tiene el Ecuador y los jóvenes de nuestro país para que las universidades puedan acogerlos, brindándoles las oportunidades con las carreras, con los programas, con los cupos adecuados. Ello depende en mucho, pues, de que primero se desburocratice el sistema y en segundo lugar, que se cuente con recursos. Por eso es muy importante que esta reforma apunte también a aquello, es decir, que permita garantizar que los recursos lleguen efectivamente a las universidades que tienen que recibir, que son las universidades públicas, más las cofinanciadas, y también hay una coparticipación en el caso de las instituciones de posgrado. De tal manera que este es otro frente que hay que enfocar ahora en la reforma. En tercer lugar, yo creo que hay que replantear la integración del Consejo de Educación Superior. Esto es urgente porque realmente es necesario que los universitarios, las autoridades universitarias, las comunidades de docentes, de estudiantes, de funcionarios jueguen un rol en este replanteamiento, de tal manera que seamos los universitarios quienes elijamos a quienes nos van a representar en esa instancia tan importante de la educación superior. Y cambiamos así radicalmente lo que ahora tenemos. Acordémonos que mucho de lo que impulsó el gobierno correísta en su momento en la ley, en políticas, en la estructura de estas instituciones y en la integración de esas instituciones, todavía permanece.
esto hay que cambiarlo, porque ahí tenemos, digamos, una gran equivocación, que se pretendió arbitrar las medidas desde el escritorio, desde el sector público, sin contar con los actores, es decir, sin contar con el sistema universitario y sus representantes, adicionalmente sin conocer a fondo la realidad del sistema universitario. Entonces, me parece a mí que el cambio tiene que darse radicalmente en esos espacios y esto pasa, como le decía, cambiando la integración y la manera de integrar con universitarios, precisamente con gente de trayectoria, de experiencia, que conozca el sistema. De tal manera que sepan, pues, definir adecuadamente muchos elementos que van a servir para la política pública, una política pública que entienda la realidad, la complejidad, la historia del sistema también, y que por otro lado permita aterrizar una serie de normativas de desarrollo, reglamentos, por ejemplo, después de la Ley de Educación Superior, de tal manera que permitan que las universidades se fortalezcan, que puedan jugar su rol muy importante en la sociedad de la mejor manera posible. Y el otro elemento también que hay que afrontar de entrada con la reforma, Osvaldo, tiene que ver con generar las condiciones para que las universidades no retrocedan en lo que ya han logrado, por ejemplo, en términos de calidad. Cuando hablamos de autoevaluación con miras a acreditación institucional, hablamos de un esfuerzo enorme que hacen las instituciones de educación superior, de tal manera que se hacen una especie de radiografía casa adentro para saber en qué están avanzando bien, qué están trabajando bien adecuadamente, qué hay que fortalecer y en qué tienen que concentrarse también para el futuro, para los próximos años. Esto permite, como digo, tener un diagnóstico, una radiografía clarísima de la situación de cada institución y permite adicionalmente avanzar para lograr las acreditaciones ante el CASES. De tal manera que hay que fortalecer ese frente en la perspectiva de que se mida cada vez más calidad, se mida antes que cantidad, calidad, tiene que ser algo más cualitativo antes que cuantitativo. Y en segundo lugar, hay que seguir construyendo un esquema de acreditación nacional que reconozca la diversidad del sistema. ¿Qué quiero decir con esto? El hecho de que a veces se han deslizado parámetros, elementos, sistemas que han sometido o que han medido a cada institución de educación superior, como solemos decir, con la misma vara a todos, cuando todos no son iguales. Fíjense una primera diferenciación de entrada. Hay universidades públicas, hay universidades privadas, hay instituciones de posgrado, hay los institutos y otras instituciones que forman parte del sistema. Entonces, no nos pueden someter, por ejemplo, a todas las instituciones a similares reglas si los que vamos a ser evaluados somos muy diferentes entre nosotros. Incluso comparando entre universidades públicas, no es lo mismo hablar de una pública de la capital con una universidad pública de provincia, ¿no es cierto? Entonces, me parece a mí que ese es otro ámbito que se tiene que tomar en cuenta de manera muy seria, de tal manera que podamos avanzar con esta reforma, que hay que enfocarlo también en esa parte. Me parece sustancial al menos estos 4 puntos que hay que atacarlos prontamente. Usted conversó este momento de algunas ideas muy claras. Y claro, si se quiere enriquecer este nuevo modelo, también es necesario el criterio de docentes, de alumnos, y también lo que se refería a usted a lo que es la autonomía, ¿no es cierto? La autonomía, pero dentro de todo un marco de regulación para seguir manteniendo la calidad académica, como usted bien lo señala. Así es. Esa autonomía además tiene que ver con reconocer a los diferentes actores del sistema. Y este es un punto que todavía no lo he señalado y que bueno que usted toque el tema para ampliar en esta parte. Em, Nosotros sabemos que las universidades así digamos, se desarrollen, así trabajen su proyecto académico, su oferta a la sociedad de manera autónoma. Si no hay los recursos, decíamos, va a ser un poco complicado. Si no se desburocratiza de tal manera que las universidades puedan fluir con sus propuestas, que las propuestas de carreras, de programas, no tarden en ser aprobadas, que las instancias reguladoras dejen de meterse casi que hasta en el currículum de las asignaturas, de los cursos, que dejen de fijarse en el número de bancas y en la distancia que tiene que haber entre cada banca en las aulas. O sea, son cosas que
uno no entiende cómo el Estado puede estar tratando de entrometerse ahí en cuestiones que lo saben las universidades organizar y lo tienen que plantear las universidades. Ellas tienen que además responsabilizarse de aquello. La autonomía va mucho más allá de ello, ¿no? La autonomía va en el sentido de que la universidad es una especie de condensador de lo que pasa en la sociedad. Va a recibir una serie de señales, obviamente, para responder a la sociedad, señales que vienen de la política pública, señales que vienen de la planificación nacional. Pero nada de esto puede atarle a la universidad. Son señales que absorbe la universidad para pensar el proyecto académico. Y así como recibirá señales del sector público, también puede recibir señales del sector privado. Obviamente, del mercado, de los actores del sector privado, de los sectores sociales organizados también. Entonces, la universidad tiene que tener, digamos, esa amplitud de acción, esa posibilidad de autodefinirse, autoorganizarse, de tal manera que cada vez más sea más, digamos, realista en su oferta académica, que responda realmente a necesidades del país, porque recibe tanta retroalimentación de la sociedad y del Estado, que la universidad, que es un espacio pensante, es un centro inteligente, sabe qué ofrecerle a la sociedad. Ahora el Estado obviamente puede incentivar ciertas líneas, puede trabajar aportando tal vez en mayor medida en ciertos enfoques porque le interesa la política pública y la universidad decidirá con sus comunidades inteligentes, como digo, por dónde va la propuesta. Pero esto no solamente incorpora a las universidades públicas, privadas, las de posgrado, sino también a institutos, diversos institutos, institutos técnicos, tecnológicos, pedagógicos, los que trabajan en el mundo de las artes y la cultura, y adicionalmente colegios normales y otros. Fíjese usted que en estos últimos casos de institutos y normales han sido realmente gravemente afectados, algunos cerrados, clausurados por esta tendencia centralizadora, totalitaria que vivimos por algunos años en nuestro país. Además, ciegos, ¿no? Porque se querían caminar a los jóvenes únicamente como una meta luego del colegio para que estudien en la universidad, con lo cual se rebasa la capacidad de generación de cupos en las universidades. Se vuelve el paso del colegio a la universidad, se vuelve en un embudo. Y por eso es que cada año quedan miles de jóvenes, van quedando fuera de esa posibilidad de optar por una carrera, por una universidad. Hay que generar más opciones para los jóvenes. Rescatar algo de lo mejor que se tenía antes, porque tampoco la propuesta es decir, volvamos a lo de antes. No, no estamos pensando tampoco en que el Ecuador necesita o quisiera tener de nuevo, recuerde usted, las universidades de garage, ¿se acuerda? Que se cerraron algunas. Claro. No es plantear eso, es decir, rescatemos lo mejor que teníamos. Hay que reabrir institutos, hay que fortalecer estos colegios normales, recuperar los normales, para generar más opciones para los jóvenes que les permitan formarse luego del colegio, de tal manera que puedan apostar por un futuro conectados en el ámbito laboral, trabajando en algún sector específico, sin que necesariamente todos tengan que ir a la universidad, porque además la universidad, por más ayuda que tenga el Estado, no va a poder cambiar la realidad de los cupos de un día para otro, ni en un año, ni en dos. Es algo mucho más complejo. De tal manera que hay que ver integralmente el tema, hay que ajustar por lo demás, Osvaldo, la visión que se tiene actualmente respecto al bachillerato este unificado. Nos parece que es también un error. Ahora los jóvenes salen conociendo un poquito de muchas cosas, lo cual realmente no les ha fortalecido a efectos de que se sientan más capacitados y puedan en la realidad desempeñarse en algunos oficios. Los jóvenes, no digo tampoco que volvamos al bachillerato anterior de la especialización, hay que repensar esto, hay que repensarlo integralmente para efectos de esta conexión con el sistema universitario, de la educación superior. Hay que repensarlo, pero los jóvenes podrían salir del colegio, deberían salir del colegio ya con algunas fortalezas que les permitan desenvolverse laboralmente, para quienes no necesariamente quieren ir a la universidad, ¿sí ve? Entonces, bajaría la presión, se aminoraría la presión respecto al sistema universitario y los jóvenes podrían tener una opción y no quedar en el limbo, en la desocupación, porque ni pueden formarse ni pueden trabajar con el sistema que ahora está rigiendo. Doctor, justo dos preguntas que le tenía preparadas, me contestó con lo que usted dijo hace rato. Claro, o sea, la universidad no es la única alternativa para los bachilleres.
Y también, o sea, ¿cuál es el criterio sobre el bachillerato unificado o de especialización que también usted acaba de señalar? Ahora, la CNCID anunció que el examen para el acceso a a la educación superior se eliminará y que en su lugar se implementará el examen transformar. Con esto se medirá en realidad competencias y habilidades de los estudiantes. Soy de los que piensa que lo que se debe medir es sobre todo conocimiento. De tal manera que quienes rindan este examen a efectos de poder optar por una carrera universitaria, por un cupo en las universidades, em, sean personas pues que pasen este primer filtro de tal forma que las universidades tengan elementos para poder nivelar y capacitar a esos jóvenes que realmente tienen este deseo, este sueño, este objetivo en su vida de hacer estudios universitarios. Es decir, se debe trasladar esta responsabilidad a las universidades. Las universidades pueden tomar este examen de conocimientos, sobre todo. Puede medirse también algo de capacidades, pero lo que nos interesa para el fortalecimiento ya a nivel, en una perspectiva profesional, es precisamente los conocimientos, más allá de las destrezas que también son importantes y las capacidades, conocimiento, para que la universidad pueda tener un conjunto de personas pensando, casa adentro, cómo nivelar a estos jóvenes de tal manera que sean exitosos en su carrera. Este es un tema que me parece muy importante, es decir, hay que pensar un poco más en replantear este paso, este esquema, y al mismo tiempo el papel que debe jugar la universidad en ese esquema. Es decir, no debería ser responsabilidad del Estado. Además, acuérdese cómo se estaba aplicando estos exámenes que dejaban fuera a muchísimos jóvenes, donde además se les preguntaba qué quieren estudiar y el Estado les decía, no, no, usted va a estudiar más bien esta otra carrera. Y el estudiante además se sorprendía, el que quería estudiar, mejor dicho, en la universidad, se sorprendía porque no podía optar por una universidad de su provincia o de su ciudad, sino que el Estado le decía, usted va a estudiar esta otra carrera, pero además en tal otra ciudad, en tal otra universidad, no en la que usted está pensando. Entonces, me parece que uno de los retos está justamente en cambiar esa realidad. Los jóvenes deberían tener la posibilidad de escoger, de optar, pero obviamente tienen que someterse a un proceso y un proceso que sobre todo lo debería realizar la universidad, midiendo conocimiento, repito, para que la universidad sepa cómo fortalece esos conocimientos, cómo los nivela, de tal manera que su estancia, su permanencia, su desarrollo ya en una carrera universitaria sea exitoso. Porque otro gran problema que hay ahora, Osvaldo, en el sistema de educación superior, es el alto nivel de deserción de los jóvenes. Es decir, los jóvenes no es que entran a la universidad y tienen garantizado su título. Muchos se quedan en el camino. Hay un porcentaje alto, lo comentaba hace pocos días públicamente el secretario de la CNCID, hay un porcentaje alto de deserción. Entonces, además hay que tratar de conocer por qué se da esa deserción. Es un tema de la situación socioeconómica actual y de los estudiantes. Es un problema de la universidad que no engancha a los jóvenes o a qué se debe, ¿no? Entonces ahí tenemos otro gran problema porque no está el problema, este reto no está solucionado únicamente con crear la solución más idónea para ingresar a la universidad, sino que además hay una prueba adicional que tiene que ver con que el estudiante se mantenga durante toda la carrera y cierre, como solemos decir, con broche de oro, exitosamente graduándose. Entonces ahí tenemos otro temita que tenemos que estudiarlo, analizarlo y ojalá para eso, como decía, las instancias de educación superior estatales tomen en cuenta los criterios de los universitarios. La Universidad Andina Simón Bolívar demostró también la pertinencia de sus carreras, pero también demostró estar conectado con las necesidades, con la oferta Ecuador que le llamaron, con las carreras que sacaron en línea en mitad de la pandemia y con un alto porcentaje de ahorro para los estudiantes. Y eso motivó a que muchos estudiantes estén estudiando este dato una carrera en línea en la Universidad Andina y desde varios sectores del país, y no necesariamente del país, sino también de otros países. Así es. Casa adentro, la universidad, a pesar de estar atravesando una época muy difícil, mm, como nos ha tocado a todos en general, y ahí sí podemos decir a nivel mundial prácticamente,
em, se dio cuenta que justamente en una época y en una situación muy compleja para todos, es cuando se multiplican los retos y adicionalmente es cuando tenemos que poner en primera línea de atención la responsabilidad de la universidad. Casa adentro nos organizamos para conversar y delinear un plan que nos permita decirle a la sociedad ecuatoriana, cuando está sufriendo por el ámbito sanitario, en el ámbito laboral, en el tejido socioeconómico que ha sufrido mucho por la pandemia, para decirles, vean, aquí está una casa de estudios de posgrado, en este caso, que quiere apostar justamente en la época que más se necesita por formar a jóvenes, a profesionales que están justamente en la primera línea de combate frente al virus del COVID. Es por esto que efectivamente nosotros creamos una oferta que se llamó Oferta Ecuador, realmente inédita en nuestro proyecto académico que ya tiene 29 años en el país. Por cierto, estamos ya a puertas de empezar nuestro año jubilar por los 30 años en este mes de julio que empieza hoy justamente, en la sesión solemne del 24, del 23 de este mes, porque es día viernes, vamos a iniciar este año jubilar por los 30 años de la universidad. Entonces dijimos en este momento, en el año 2020, dijimos, ahora es cuando la universidad tiene que hacerse presente, sobre todo ahora. Ajustamos 12 programas vigentes y aprobados por las entidades nacionales de educación superior, los ajustamos en sus objetivos y en algunos elementos importantes para enfocarnos al ámbito sanitario, al ámbito de la gestión de riesgos, no solamente riesgos de desastres, sino los antrópicos también, como el caso de la pandemia adicionalmente. Ajustamos programas en el área de derechos humanos, en el área de la educación también, de tal manera que podamos ofrecer en ese contexto tan difícil de crisis una opción de formación de posgrado a un precio inigualable. Para esto la universidad hizo grandes esfuerzos financieros también. Tuvimos que generar condiciones para obtener un crédito internacional, una línea de crédito internacional que nos permitió bajar los valores como algo realmente excepcional. En la peor época que nos ha tocado vivir, creo a todos nosotros, la universidad dijo, aquí les ofrecemos a un precio inédito estos programas enfocados para paliar la crisis, para enfocar la crisis y para sacar del hoyo en el que estaba sumido el país en ese contexto. De tal manera que efectivamente lo hicimos, la respuesta de los profesionales fue muy buena, tuvimos una gran aceptación, pero claro, esto implicó además llevar a la práctica algo que nos tocó hacer en marzo de 2020, cuando pasamos al esquema de no presencialidad por la COVID. El hecho de que usando implementos tecnológicos, herramientas tecnológicas, fortalecimos nuestra capacidad de desarrollar nuestros programas en formato no presencial con uso de tecnologías. Esto también vamos viendo nosotros que nos abre una puerta inmensa para la andina que será seguramente la que va a seguir funcionando y convocando a los jóvenes, creando espacio para el debate y el aporte a la sociedad luego de la pandemia. Es decir, una universidad que seguirá manteniendo programas presenciales históricos, los que hemos desarrollado siempre, programas semipresenciales, porque será una andina, como digo, diferente, programas semipresenciales en donde combinemos la presencia de los jóvenes y de los estudiantes y de los docentes en nuestro campus y además con cursos con herramientas tecnológicas y también con una oferta de programas virtuales. Es decir, esta pandemia nos ha hecho reaccionar, yo creo que lo hemos hecho con mucha responsabilidad y seguramente la andina que funcione después de la pandemia va a ser una andina más fortalecida, una andina que está más cercana a los profesionales, una andina más identificada con la realidad del país y de la región. Y en ese sentido, pues seguiremos cumpliendo nuestra labor. Esto ha sido un aprendizaje. La universidad ha tenido que reinventarse de manera muy ágil, muy dinámica. Fíjese usted que en pleno contexto de pandemia implementamos un poquito antes de la pandemia todo el sistema de gestión documental electrónica, de tal manera que la universidad sigue funcionando en formato no presencial
y prescindiendo prácticamente de los papeles. Cada vez prescindimos más de los papeles, de tal manera que todo se hace electrónico. Eso ha permitido hacer el teletrabajo por la pandemia. Hemos fortalecido la unidad de gestión de educación virtual con las más modernas tecnologías y con una plataforma única de nuestra universidad que sigue perfeccionándose y funcionando bien. Hemos capacitado a los docentes, a los estudiantes, a los funcionarios y hemos reforzado obviamente el ámbito tecnológico general de la universidad. Es la reinvención que creo que ha tocado en muchos espacios. La universidad no ha sido la excepción y creo que en Andina lo hemos hecho con mucha decisión y con mucha responsabilidad. Así es. Doctor Montaño, muy enriquecedores sus criterios. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a participar en este programa de Enfoque al Desarrollo. Esta es su casa y esperamos contar nuevamente con su presencia en futuros programas. Quedo a la orden, Osvaldo. Le agradezco nuevamente esta invitación. Yo me he sentido muy cómodo dialogando con usted, pues, y estamos a la orden cuando usted requiera nuestros criterios para abordarlos y podemos así reencontrarnos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Montaño, y muchas gracias a todos y todas por su atención.